A ver, ahora sí. Cuando estamos, bueno, antes que nada, la grabación no les debe de aparecer que, ¿cómo se llama? Que ya se está efectuando y está en el apartado del chat para que todos estemos enterados antes de que nada y después de que todo. Cuando estábamos hablando de los carbohidratos, estuvimos viendo características de ellos, que son monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Cuando estamos trabajando con cada uno de ellos, vimos a muy grandes rasgos los que eran algunas aplicaciones específicas, pero el momento en que nosotros vayamos a hacer directamente dentro de lo que es nuestro análisis bromatológico, lo que es la medición de carbohidratos, nosotros los vamos a medir desde el punto de vista de la fibra. La fibra va a tomar una importancia bastante grande al momento en que nosotros vayamos a tener una etiqueta nutrimental. Por normativa, la norma 051 nos pide que vayamos a estar incluyendo lo que es la fibra al momento en que vayamos a estar generando lo que es la información nutrimental de lo que es nuestro alimento. Entonces, ahí en la etiqueta nutrimental debe de venir directamente lo que es proteína, grasa, lo que es el contenido calórico, y dentro de todas estas condiciones, la fibra ha llegado a tomar una importancia bastante severa. ¿Por qué? Porque hemos cambiado lo que son las perspectivas al momento en que nosotros estamos utilizando cierto tipo de alimentos, en el sentido de que antes los alimentos ricos en fibra no eran tan utilizados, o con la fibra que normalmente tuviéramos dentro de lo que era nuestro alimento, con eso bastaba. Más sin embargo, nos hemos dado cuenta a través del tiempo y de las tendencias, las nuevas modas o las nuevas formas de alimentación, que las personas van buscando que tengan más fibra lo que son sus productos. Entonces se empezó a utilizar las fibras como ingrediente. Ya no simplemente nosotros íbamos a medir lo que era una capacidad o lo que estaba contenido en nuestro producto de manera natural, que viniera de esta parte, ¿cómo se llama? De la fase estructural, de la celulosa, la hemicelulosa o cualquiera de estas características que nosotros estábamos viendo dentro de nuestro alimento. En este caso no, nosotros veíamos que ellos iban buscando una fibra específica, la iban aislando, la iban, ¿cómo se llama? Pues haciendo, ¿cómo les pudiera decir? Haciendo fácil su manejo. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es hacemos la extracción y simplemente pulverizamos en muchos de los casos para poder generar lo que es la fibra, porque ella viene contenida en la mayoría de las cascarillas, por ejemplo, de nuestros cereales, cascarilla de arroz o cascarilla de trigo, cascarilla de soya, etcétera. Nosotros fácilmente podemos simplemente pulverizar lo que es este tipo de compuesto y vamos a obtener fibra y la podemos estar agregando directamente a lo que son nuestros alimentos. Como una manera muy sencilla así de explicarles lo que es la tecnología. Hay obviamente más tecnologías aplicadas o conexas directamente a esto, pero pues de esta manera muy sencillita se pueden dar una idea de pues hacia dónde es que va directamente la forma de obtención de lo que es la fibra. Entonces, cuando nosotros nos estamos enfrentando a esto, nos dimos cuenta que ya con tener un ingrediente que nosotros le estamos poniendo de una manera, pues en este caso, buscando un tipo de beneficio, buscando cierto tipo de característica en nuestro producto final, pues entonces nosotros teníamos que darle una importancia más grande. La gente estaba buscando que fuera más sano, que fuera más nutritivo, que fuera más esto, más lo otro. Entonces, las normas oficiales mexicanas dijeron, bueno, pues está bien, entonces vamos a tomar en cuenta lo que es el contenido de fibra y lo van a tener que empezar a reportar, o en este caso lo van a tener que empezar a poner en lo que es la etiqueta nutrimental. Entonces la fibra empezó a tomar ahora sí más importancia al momento en que nosotros estuviéramos haciendo el análisis, en este caso el análisis bromatológico, como lo mínimo que pudiéramos estar trabajando para los análisis de nuestros alimentos. Entonces desde este punto de vista, el análisis de la fibra nos va a dar la idea de cómo se va a comportar única y exclusivamente la fibra. No estamos hablando de los demás carbohidratos. Estuvimos platicando y vimos toda la cantidad y contenidos y que si es glucosa y que si es sacarosa y que si es esto y que si es lo otro, pero aquí nada más única y exclusivamente cuando estamos haciendo la medición de la fibra, que es la que se toma en cuenta dentro de lo que es nuestro análisis bromatológico. Aquí nada más estamos midiendo este polisacárido estructural, ya sea celulosa, hemicelulosa,
que se está conteniendo en cierto tipo de productos o que nosotros lo estamos agregando como un ingrediente funcional para obtener algún beneficio dentro de lo que son nuestros alimentos. Entonces, no estamos hablando como en otras ocasiones, como en el caso de los lípidos o en el caso de lo que son las proteínas, que nosotros vamos a arrastrar ya sea todo el nitrógeno o todos los ácidos grasos y compuestos lipídicos o grasos al momento en que nosotros estamos generando lo que es la técnica. En este caso no, nosotros no estamos midiendo todos los carbohidratos porque todos los carbohidratos sería pues bastante difícil y bastante complejo de que nosotros lo estuviéramos midiendo, y va a haber varias cosas que nosotros podemos ir, que eso lo voy a explicar directamente en los análisis conexos, que nosotros podemos ir utilizando para medir ciertas propiedades de los carbohidratos al momento en que estemos trabajando con los alimentos, pero pues eso no entra dentro del análisis bromatológico tal cual. Entonces, cuando nosotros vamos a ver directamente lo que es el análisis bromatológico, lo único que vamos a medir es ese polisacárido de celulosa o hemicelulosa, es lo único que vamos a tomar en cuenta porque, como les digo, tomó una vitalidad de importancia en las normativas porque pues la gente cada vez quería más productos que tuvieran este tipo de factores. Entonces, pues si ya la gente lo está pidiendo cada vez más, pues lo importante es que le estemos dando directamente al consumidor pues cuántos gramos de fibra es que realmente está consumiendo por cada tipo de producto que nosotros le estamos agregando. Porque pues si no se prestaban malinterpretaciones, la gente iba buscando, oh sí, yo necesito este producto con fibra y yo quiero que tenga estas características, etcétera. Y la gente les decía, sí, sí tiene fibra. ¿Cuánto? Pues quién sabe, ¿por qué? Porque naturalmente hablando, nosotros estábamos viendo un aporte específico de una fibra, o sea, naturalmente hablando, el alimento pues podía llegar a tener fibra, pero lo vendían como que nosotros le estamos poniendo un valor agregado al producto que te estamos vendiendo simplemente por el hecho de que tiene fibra. Y pues así no contaba. Entonces, pues ellos dijeron, no, 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 para evitarnos esto, pues hay que empezar a, pues como todo, si no lo regulas, simplemente se presta a abusos. Entonces, desde ese punto de vista, ellos dijeron, no, para que no se preste malinterpretaciones ni absolutamente nada, vamos a regularlo directamente. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando, la fibra está constituida por los componentes estructurales de las paredes celulares de los vegetales, entre las que destacan la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas y las ligninas. La celulosa y la hemicelulosa van a ser las más utilizadas o las que más normalmente vamos a encontrar como, ¿cómo se llama? Sustitutos o aplicaciones e ingredientes funcionales al momento en que nosotros estemos trabajando. Obviamente este tipo de compuestos nosotros no los vamos a digerir una vez que los consumamos, entonces nos van a traer ciertos beneficios. Entonces de la fibra nosotros tenemos que ir derivando ciertas clasificaciones o ciertos nombres que van a venir asociados dependiendo de los beneficios que pudiera llegar a tener o de la forma como nosotros los vamos a estar viendo directamente en lo que son nuestros alimentos. Entonces, de ahí nosotros vamos a derivar lo que es una terminología que estaría viendo. Ojo, antes de mostrarles esta terminología, que no tiene mucho chiste, simplemente es esto, hay que hacer la idea. A pesar de que nosotros no estamos midiendo todos los carbohidratos al momento en que nosotros estamos trabajando, nosotros simplemente nos estamos yendo por ese polisacárido y en este caso la celulosa y la hemicelulosa van a estar contenidos dentro de este polisacárido. Ajá. Cuando nosotros estemos midiendo la fibra, no va a medir tampoco toda la fibra, vamos a medirlo como fibra cruda y va a haber algunos factores dentro de la fibra que se van a ir, ¿cómo se llama? Se van a ir perdiendo al momento de que nosotros estemos generando la técnica. Si nosotros quisiéramos medir la fibra tal cual como completa, tendríamos que medir fibra soluble e insoluble en unas metodologías separadas. Ahorita les voy a explicar cada una de ellas. En cuanto a fibra soluble e insoluble. Y estas metodologías nos darían el componente completo de lo que sería la fibra para nosotros poderle poner. Pero dentro de lo que es la etiqueta nutrimental, con nosotros cumplir fibra cruda, con eso es más que suficiente. La otra terminología, nosotros la estaríamos buscando como fibra dietética. Entonces, cuando estamos hablando de este sentido, pues es donde nosotros empezamos a platicar.
La fibra como tal es aquella compuesto de la celulosa y la hemicelulosa, pero la fibra dietética en el 2001, la Asociación Americana de Cereales, de la Química de los Cereales, vaya, definió la fibra dietética como la parte comestible de las plantas o hidratos de carbonos análogos que son resistentes a la digestión y la absorción en el intestino delgado con completo parcial fermentación en el intestino grueso. Entonces, desde este punto de vista, ya no estamos hablando solamente de fibra cruda, sino de fibras dietéticas. La fibra dietética no la vamos a poder medir con la metodología que les voy a explicar el día de hoy, porque esa metodología no entra dentro del análisis bromatológico normal. Esa metodología entra como un análisis conexo. Entonces, el día de mañana les voy a platicar de esas metodologías conexas para medir esta fibra dietética que ha nacido y ha cobrado cada vez más interés. No sería extraño que dentro de lo que es unos años, unos cuantos años, a lo mejor unos 3, 4, 5, haya una nueva modificación en lo que es las normativas oficiales para el etiquetado y nos pidan que pongamos cuánta fibra dietética tengamos desde el punto de vista soluble e insoluble que nosotros estamos viendo. Por el momento con fibra cruda es más que suficiente. Entonces la fibra dietética incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas de la planta. Promueve efectos fisiológicos como laxante y también atenúa los niveles de colesterol o la glucosa en sangre. Ojo, la fibra como tal hace lo mismo. Todo esto se engloba dentro de la forma como vamos a estar trabajando la fibra. La fibra dietética simplemente fue una asociación o fue una forma en que nosotros pudiéramos estar hablando de la fibra que viene comestible para lo que es, o sea, que viene anexa a lo que son nuestros alimentos. Porque si hablamos de toda la fibra en general, pues hay muchos compuestos, hay muchas plantas que van a tener fibra al momento en que nosotros estemos trabajando, pero que no van a ser comestibles o aprovechables por el humano. Entonces, desde ese punto de vista, para poder diferenciar entre lo que sí va a ser comestible y lo que no, ellos decidieron generar lo que es esta parte, esta como subdivisión. Todas las fibras en el mundo, en este caso todos los polisacáridos que nosotros estamos viendo, polisacáridos estructurales, van a tener las mismas características si los comiéramos. El problema es que no tenemos las enzimas para digerirlo, ni siquiera de estas, de la celulosa y de la hemicelulosa, ni siquiera de esto. Es como si estuviéramos comiendo un pedazo de cartón. El pedazo de cartón simplemente no lo vamos a poder digerir. Ajá, pero pues por eso es que se utilizan. Ahorita va un poquito más de explicación. Entonces, la función principal de la fibra es que tiene la capacidad de hincharse para absorber agua y por lo tanto de aumentar el volumen de la materia fecal. Esto provoca un incremento en el movimiento peristáltico de lo que es el intestino y que solo las moléculas fácilmente absorbidas atraviesan la pared intestinal. Entonces, ¿qué beneficios tenemos o qué es lo que nos ayuda cuando nosotros estamos consumiendo directamente lo que es esta fibra? Como les digo, podríamos consumir cualquier tipo de fibra, pero pues hay algunas que van a tener antinutrimentales y otros tipos de compuestos, etcétera. Entonces, solamente algunas están adecuadas para el consumo humano. Estas fibras todas tendrían el mismo efecto benéfico y ninguna la podemos digerir realmente cuando está entrando dentro de nuestro cuerpo humano. Entonces lo que pasa es que nos van a ayudar para otras funciones, nos van a atrapar cierto tipo de compuestos que van a ser más fáciles el tracto intestinal, o sea, van a pasar más rápido por lo que son en este caso nuestros intestinos y no se van a aprovechar o en este caso no se van a absorber cierto tipo de compuestos que nos pudieran dañar o por ejemplo excesos de azúcar o excesos de lípidos, etcétera, al momento en que nosotros estamos consumiendo una dieta pues bastante variada. Entonces, ambas, tanto la fibra soluble e insoluble, nos ayudan con lo que es la energía, con el volumen de lo que es la materia fecal, nos ayudan a bajar de peso, nos ayudan a generar la saciedad y también nos ayudan a disminuir la inflamación. La fibra insoluble nos ayuda a disminuir los riesgos de la diabetes tipo 2, nos ayudan a aumentar la sensibilidad a la insulina. Eso quiere decir que vamos a tener menos picos glucémicos al momento en que nosotros estemos consumiendo lo que es un producto, en este caso
un carbohidrato específico. No vamos a tener tantos niveles y variaciones en lo que es nuestra insulina al momento en que nosotros estemos haciendo el metabolismo de este tipo de compuestos, en el caso de los carbohidratos o de otro tipo de compuestos de los alimentos, y vamos a poder evitar que nos pudiera ya llegar algún momento en que nosotros necesitemos insulina extra para poder ir digiriendo lo que son nuestros carbohidratos, o en este caso que pues, nosotros ya empecemos con los procesos de diabetes al momento en que nosotros estamos trabajando. Entonces, asociado a la fibra se le ven estos valores de manera positiva porque pues, nos baja los riesgos de lo que es la diabetes y nos ayuda a la sensibilidad a la insulina. Eso quiere decir que con más poquita insulina que nosotros produzcamos, pues vamos a poder ayudar a metabolizar todo lo que estamos ingiriendo. También va a reducir el tiempo de tránsito en el intestino. Entonces, eso quiere decir que algunos compuestos los vamos a aprovechar rápido y otros simplemente van a pasar de largo y no van a ser aprovechados dentro de nosotros. Entonces, simplemente es que nosotros vamos a poder ir, no sé, si tenemos una cantidad de glucosa excesiva porque nuestra dieta tiene muchos carbohidratos, pues al momento en que nosotros vamos a empezar a consumirla, el intestino va a empezar a generar, bueno, empezar a agarrar pues glucosa, 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 glucosa. Y luego, ¿qué va a pasar? Pues el tránsito intestinal, si es muy rápido, pues simplemente, pues para cuando quiera volver a agarrar, esta glucosa ya se le fue y ya no está. Entonces ya no la puede seguir aprovechando hasta que venga otra glucosa. Si no, si nosotros tuviéramos un tránsito intestinal lento, pues ahí seguiría glucosa, glucosa, glucosa y estaría aprovechando hasta de más toda esa glucosa que nosotros estamos consumiendo en exceso que se está generando por nuestra dieta específicamente. Entonces, desde este punto de vista, la fibra nos ayuda a eso, a que sí se aproveche, pero que en cierto momento el exceso se vaya y ya no sea necesario que el cuerpo humano lo vaya absorbiendo. Entonces, desde el punto de vista de la fibra soluble, nosotros tenemos baja respuesta a la glucosa, baja en el colesterol. Aquí nos ayuda directamente con lo que son la absorción del colesterol y también nos ayuda a, en este caso, nos ayuda a que no se nos genere tan rápido el vaciado gástrico. Entonces, eso quiere decir que nos va a dar una sensación de saciedad. Entonces vamos a comer menos. ¿Por qué? Porque durante mucho más tiempo nosotros vamos a sentir que el estómago tiene algo o está completamente lleno. Entonces, desde este punto de vista, esta fibra nos está engañando al cerebro para que no estemos ingiriendo comida de más. Ajá. Entonces, hasta cierta cantidad de tiempo donde nosotros ya la fuimos empezando ¿cómo se llama? A pasar, o sea, que ya pasó al intestino, pues es donde nos va a volver a dar hambre, pero no nos va a estar dando hambre constantemente cada vez que vaciemos directamente lo que es nuestro estómago. Entonces, desde este punto de vista, pues nos ayuda porque pues es mucho más sencillo que nosotros podamos llevar un régimen alimenticio porque nos da menos hambre a través del tiempo. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que son la fibra soluble e insoluble, nosotros vamos a ver directamente lo que son estas características. Ahora voy a platicar un poquito más de ellas. Entonces, la fibra soluble en contacto con el agua forma un retículo donde ésta queda atrapada, originando soluciones de gran viscosidad. Son fibras con elevadas capacidades para retener agua, entre las que destacan las pectinas, algunas semicelulosas, las gomas, los mucílagos y los polisacáridos, procedentes de algunos tipos de algas. La capacidad gelificante es la responsable de muchos de los efectos fisiológicos de la fibra, como la disminución de la glucemia o la atenuación de los niveles plasmáticos de colesterol. Y aquí, nada más para una forma muy sencilla, para que ustedes tuvieran toda la información, pues ahí ustedes pueden ver lo que es esto. Actúa como factor de protección frente a enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer de colon, los genera esa sensación de saciedad, es, ¿cómo se llama? Clave en el tratamiento y reducción y mantenimiento de lo que es el peso. Algunas fuentes como la avena, la cebada, algunas legumbres, frutas, verduras. Entonces aquí ustedes pueden ver lo que son las clasificaciones de una manera más simplificada para que no nos perdamos entre el texto o la explicación directamente ahí para que ustedes tuvieran toda la información. Eso en cuanto a la fibra soluble. Cuando estamos hablando de la contraparte de la fibra insoluble, nosotros vamos a tener una característica que en este caso no vamos a formar soluciones viscosas, pero en este caso, como dice, es poco soluble en lo que es el agua y lo que nos va a ayudar a detener es, ¿cómo se llama?
nos va a ayudar a retener o nos va a generar peso o volumen intestinal al momento en que nosotros estemos generando este tipo de, ¿cómo se llama? Ingestión. Entonces se elimina de una manera íntegra, aumenta la movilidad del intestino porque lo que va a pasar es que el intestino tiene cierta capacidad. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo un alimento, pues llega a cierta capacidad y luego hay una movilidad dentro del intestino para nosotros pues tener lo que son nuestros desechos. Entonces, cuando nosotros llegamos y tenemos este tipo de fibra, en el caso de la fibra insoluble, nos va a aumentar lo que es ¿cómo se llama? El volumen de lo que nosotros estamos consumiendo. Se va a hinchar y se va a hacer más grande, entonces al momento en que llegue va a ser menos el tiempo en que el cuerpo detecte que ya es momento de ir haciendo lo que es el desecho. Entonces, definitivamente es el momento en que vaya generándose lo que es el movimiento en el tracto intestinal y vaya generándose lo que son los desechos. En este caso, esto nos va a aumentar con esta fibra que nosotros estamos generando. Por lo mismo, va a disminuir el tiempo de contacto de potenciales carcinógenos en lo que es el colon. Por eso es que la gente dice que tiene efectos benéficos contra este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros al mismo tiempo que estamos consumiendo cierto tipo de alimento, estamos generando cierto tipo de compuestos que nos pudieran traer a la larga un cáncer. Entonces, al dejar lo que es este producto, en este caso la comida, por mucho tiempo dentro de nuestro intestino, nos puede traer pues algunas enfermedades asociadas. En este caso la fibra lo único que va a hacer es que va a ser mucho más sencillo o mucho más frecuente lo que es la remoción de este tipo de alimentos o en este caso los desechos que ya se vayan, ¿cómo se llama? Pues vayan saliendo directamente de nuestro cuerpo. Nos ayuda a la prevención de enfermedades diverticulares o lo que es la constipación y hay algunas fuentes como los cereales y derivados integrales que nos pueden ayudar. Eso en cuanto a la fibra dietética soluble e insoluble. Cuando nosotros estemos hablando de las características que vamos a medir, nosotros vamos a estar midiendo lo que es la fibra cruda. Entonces la fibra cruda ya así como elemento va a tener cierta cantidad de fibra soluble y va a tener cierta cantidad de fibra insoluble porque las dos están contenidas directamente en esto. Pero va a haber algunas características o algunas fracciones de estos polisacáridos que vamos a irlas perdiendo mientras que estamos tratando de hacer ¿cómo se llama? La liberación de lo que es esta fibra. Ahorita van a tener un poco más de sentido cuando les explique directamente lo que es la técnica, pero nosotros la estamos midiendo en conjunto, fibra soluble e insoluble en conjunto cuando nosotros estemos hablando directamente de fibra cruda y esa es la que se pone en lo que es la etiqueta nutrimental. Entonces, como fibra cruda y como el componente de fibra soluble e insoluble, pues como en todo, vamos a tener un pequeño grado de error donde no va a ser 100% fiable, vamos a tener ahí a lo mejor alguna pérdida de alguna característica, tanto de la fibra soluble como de la fibra soluble, pero nos va a dar la versión más acertada o más acercada a lo que es el contenido total de la fibra que pudiera llegar a tener nuestro alimento. Entonces la fibra cruda es la que se presenta en tablas de composición de alimentos, se determina analíticamente sometiendo los productos a un tratamiento en caliente con ácido sulfúrico y luego con hidróxido de sodio. Se pierde una fracción importante de polisacáridos que van incluidos en la fibra dietética. En términos generales, la determinación de fibra cruda provoca la pérdida de 70-80% de la hemicelulosa, 30-50% de celulosa y el 90% de la lignina. Ojo, van a decir, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda bastante, nos queda mucho, mucho, mucho. En esto, pues nada más es como, ¿cómo les pudiera decir? Dentro de nuestros alimentos y toda la fibra que pudiéramos contener, la fibra de la hemicelulosa, de la celulosa y de la lignina, no todas están presentes todo el tiempo, entonces dependiendo de la forma como se vaya manejando este tipo de porcentajes se van a ir presentando a través del tiempo. No todos los alimentos tienen celulosa, no todos los alimentos tienen hemicelulosa, no todos los alimentos tienen lignina, no todos los alimentos, entonces va a depender directamente de cómo es que estemos trabajando. ¿Cómo se llama? Entre cada uno de ellos para nosotros poder hacer la visualización. Entonces, una vez que nosotros definimos qué es fibra cruda, en este caso, lo que es el tratamiento con ácido sulfúrico y luego con hidróxido de sodio, vamos a ver qué es lo que queda. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo?
Aquí tenemos que tomar en cuenta que para hacer la técnica de fibra tuvimos que haber pasado por 2 técnicas anteriores. Entonces vamos a pasar. Cuando nosotros estamos hablando de la fibra, nosotros la vamos a definir como fibra cruda, ya lo vimos, la digestión de lo que es ¿cómo se llama? Con ácido y con un álcali al momento en que nosotros estamos generando lo que es nuestro concepto. ¿Qué nos va a quedar? Ya les dije, toda la hemicelulosa, la celulosa, la lignina se van a ir perdiendo a través de lo que es esto. La fracción que no perdamos es lo que nosotros vamos a llamar fibra cruda. Entonces la vamos a pasar por todas estas características para poder ir visualizando lo último que ya no pudimos digerir, es lo último que nosotros vamos a tomar como fibra cruda. Entonces, bueno, para no revolver. La fracción que se pierde al incinerar el residuo seco obtenido tras la digestión de las muestras es lo que nosotros vamos a tener como fibra cruda. Este método se asemeja a la digestión de los monogástricos, ya que muestra primeramente lo que es la digestión ácida en lo que es el estómago, seguido por una digestión alcalina dentro de lo que es el intestino. Entonces aquí nosotros tenemos que digerir nuestra muestra como si la estuviéramos consumiendo directamente en nuestro estómago, en el estómago de los monogástricos. Y aquí pues, ¿cómo vamos a empezar la técnica? Vamos a empezar con una muestra que ha sido desgrasada. En este caso nosotros pasamos lo que es la técnica de Goldfish. Estuvimos haciendo la mezcla con los solventes y una vez que ya terminamos de esa técnica, esa muestra que nosotros estamos salvando que se quedó en el dedal es la que nosotros vamos a tomar y vamos a llevar directamente a lo que es el análisis de fibra. Antes de eso no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la fibra se va a estar, ¿cómo se llama? Interfiriendo el análisis por la cantidad de grasa que nosotros pudiéramos contener dentro de nuestro alimento. Entonces, primero tenemos que desgrasar la muestra para poder entrar directamente a lo que es el análisis de fibra. Luego, una vez que ya desgrasamos, esta la vamos a llevar a una estufa a 100 grados centígrados para nosotros poderla tener a un peso constante a través de lo que es la técnica que nosotros vamos a realizar. Y lo que vamos a hacer, y aquí es súper sencilla, y la técnica más sencilla del mundo que ustedes van a poder encontrar. Toman un vaso, en este caso el vaso se llama vaso Berzelius, ponen 2 gramos de muestra, ponen 15 mililitros de sustituto de asbestos. Esto nos va a ayudar a que al momento en que nosotros estemos haciendo la digestión vamos a perder muchas cosas que se vayan a estar generando, pero la fibra indigerible, la fibra que vayamos pasando por lo que es el proceso de álcalis y de ácidos, la fibra que ya no podamos digerir se va a quedar unida a este sustituto de asbestos, que es como si fuera fibra de vidrio al momento en que nosotros estemos generando, nada más que está en una suspensión. Se compra ya hecha, nosotros no la realizamos directamente. En lo que son los laboratorios, ya es un material que ya se vende así tal cual como sustituto de asbestos al momento en que se esté generando. Hay algunos laboratorios que sí lo hacen desde cero, pero por lo general es más fácil comprarla ya pues directamente elaborada, sin más. En otro vaso Berzelius nosotros vamos a poner solamente esa fibra de asbesto sin necesidad ¿cómo se llama? De hacer absolutamente nada. No le vamos a poner muestra, no vamos a poner absolutamente nada y le vamos a poner simplemente el sustituto de asbestos para poder tener nuestro blanco y poder hacer esto. Recuerden que para cada una de estas determinaciones nosotros vamos a tener ya sea ¿cómo se llama? Una repetición, 2 o 3 repeticiones. El vaso Berzelius va a ser un vaso de precipitados que en la parte de arriba no tiene ningún pico para que pueda embonar directamente con lo que es la maquinaria al momento, en este caso el equipo, al momento en que nosotros estemos realizando lo que es la técnica. No tiene más. Entonces a este vaso Berzelius le vamos a poner los 2 gramitos de muestra y los 15 mililitros de sustituto de asbestos, así tal cual como se oye. Y San se acabó. Una vez que ya pongamos directamente lo que es esto, le vamos a agregar 200 mililitros de ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico tiene que estar en una concentración específica, .255 normal.
y lo vamos a colocar en lo que es en este caso es un digestor que nosotros vamos a tener y que se va a estar manejando directamente con lo que es un equipo de fibra. Ahí lo vamos a dejar por 30 minutos con calor. Al momento en que nosotros estamos generando lo que es esta técnica, nosotros vamos a ayudar a que se digeran cierto tipo de características que estén contenidas en nuestro alimento y que se vayan liberando otro tipo de compuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos nuestro vaso de Berzelius con nuestra muestra, nuestro sustituto de asbesto y los 200 mililitros de ácido sulfúrico, y este es el equipo donde nosotros lo vamos a poner. El equipo en la parte de abajo nosotros tenemos lo que son las parrillitas de calor. Nosotros vamos a poner directamente lo que es el vaso. Aquí este vaso ni siquiera tenemos que tener ningún cuidado, no vamos a estarlo tarando, lo podemos tomar directamente con las manos. Sí tenemos que tener cuidado porque siguen siendo ácidos y álcalis fuertes al momento en que nosotros estemos trabajando con él. Entonces, para que nada más no se vayan a quemar en el momento en que estamos haciendo. No es tan fuerte la reacción como cuando estamos hablando de proteína y simplemente lo vamos a dejar 30 minutos al momento en que estemos generando. En la parte de arriba es un refrigerante por el caso de que pues nosotros estamos generando lo que es pues un calentamiento, entonces va a haber evaporación de lo que es en nuestros productos, entonces simplemente pues para que siga cayendo lo que es el ácido sulfúrico y que no se nos vaya a evaporar y que estemos teniendo que echar y echar y echar, y echar en este caso agregar y agregar y agregar a lo que es nuestro vasito. Entonces simplemente el refrigerante nos ayuda a que no se nos escape en este caso el ácido o el álcali que nosotros estamos utilizando, pero ahí nosotros lo podemos ver lo que es esta característica. Una vez que pasen los 30 minutos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un filtro y este filtro va a tener una malla, en esta malla es cerrada, es una malla de acero, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que la muestra caiga directamente en el filtro. En los asbestos nos van a ayudar. Hace cuenta que, ¿cómo se los pudiera mostrar o cómo se los pudiera pensar? Para que sea fácil para ustedes. ¿Han mojado papel filtro o simplemente papel? Mojan un papel y que se les genera como una pelotita dura, más o menos, que ustedes antes de que se les empiece a deshacer. Entonces, cuando tienen un nivel de agua específico, las fibras del papel les van a generar pues como una pelotita que ustedes están trabajando con ella. Entonces se cuenta que esas fibras, justo las de asbesto, nos van a generar este tipo de sensación en lo que es el producto que nosotros estamos trabajando, la muestrita que nosotros estamos teniendo. Entonces la vaciamos, los asbestos van a evitar que se nos vaya lo que es la muestra, y en esta malla cerrada que nosotros vamos a generar, vamos a lavar lo que es la fibra que nosotros estamos teniendo con 1,5 litros de agua destilada caliente. Tiene que estar caliente para ayudar, uno, a lavado correcto de lo que son nuestros asbestos con lo que es nuestra muestra, y que salga directamente lo que son, en este caso, todo lo que es el ácido sulfúrico, lo queremos retirar de lo que es nuestra muestra para poder generar lo que es la siguiente parte del proceso. Entonces le quitamos todo lo que es el ácido sulfúrico con esta agua. Sí hay que tener mucho cuidado porque pues es agua que está a temperatura de ebullición y pues tenemos que hacer los lavados. Por lo general nosotros tenemos un aplicador, o en este caso nosotros le llamamos gendarme. Simplemente es una varilla de vidrio con una base de goma que nos va a ayudar a que nosotros fácilmente podamos presionar lo que es estos asbestos con nuestra, bueno, en estos sustitutos de asbesto con nuestra muestra, para que nosotros podamos lograr el lavado adecuado una vez que estamos generando lo que es esta técnica. Es difícil de explicar, voy a ver si encuentro el video para que ustedes lo puedan ver, pero más que todo, pues es lo único. O sea, nosotros lo vaciamos directamente en lo que es esta mallita, le damos el lavado con agua y luego lo juntamos hacia un lado todo lo que es el sustituto de asbestos y lo regresamos al vaso. Entonces, esa misma muestrita ya lavada con 1,5 litros de agua, la vamos a regresar a nuestro vasito Berzelius para poderle poner la siguiente cantidad. Le vamos a poner 200 mililitros de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio va a ser al punto 313 normal y lo vamos a volver a colocar directamente en el digestor por 30 minutos más. Y
aquí lo tenemos que agitar constantemente. Entonces, básicamente vamos a volver a repetir lo mismo. Nada más que aquí ya tenemos nuestra muestra filtrada, le vamos a poner 200 mililitros del hidróxido de sodio, lo regresamos al digestor y pues le vamos dando vueltas cada cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque se nos puede empezar a generar alguna espuma con lo que es el tratamiento del hidróxido de sodio. Entonces, por la naturaleza normal que va a tener ¿cómo se llama? El componente. Entonces, simplemente nosotros lo único que vamos a hacer es bajar lo que es esta palanquita que se ve en la parte de hasta abajo. Ustedes pueden ver que es pequeña y luego tiene un mango negro. Entonces nosotros vamos a bajar eso, tomar con cuidado unos guantes de asbesto para evitar que nos, ¿cómo se llama? Que nos quememos y le vamos a girar 2-3 veces para evitar que la espuma llegue hasta arriba y lo vamos a volver a soltar. Con cuidado, porque a veces pasa que cuando ustedes sueltan lo que es la plancha del calor, pues generan que el vaso se golpee con la parte de arriba o la parte de abajo y tienden a quebrarse. Entonces sería muy desastroso que en medio de, de un proceso que ustedes estuvieran generando se les astillaran los vasos o se les quebraran directamente porque tendrían que volver a empezar. Y recuerden que para volver a empezar primero tuvimos que haber pasado por las 2 horas que estábamos teniendo el producto en este proceso donde le quitamos los lípidos al momento en que estábamos trabajando con él. Entonces ya tuvimos que haber pasado por eso y la muestra tiene que venir en esas condiciones para volver a empezar, pues sí te genera mucho tiempo. Entonces con mucho cuidado le dan la vuelta a estos vasos y la vuelven a ajustar dentro de lo que es esto y cada cierta cantidad de tiempo le van dando vueltas simplemente para que no se levante la espuma que se pudiera llegar a generar por el proceso que nosotros estamos generando, en este caso la digestión que nosotros estamos haciendo. Una vez que terminamos, ¿qué vamos a volver a hacer? La misma mallita que teníamos, vamos a tomar lo que es nuestra muestra y ahí la vamos a vaciar. La malla va a permitir que el líquido se vaya y nosotros vamos a generar lo que es la neutralización con agua destilada, 1.5 litros de agua destilada caliente y vamos a volver a generar el lavado de lo que es nuestro producto. Una vez que ya terminamos lo que es el lavado de esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, lo que nosotros tenemos en esto, lo que quedó, ya todo el residuo, lo pasamos por ácidos, los pasamos por álcalis, lo vamos a recoger, lo vamos a poner en un crisol, lo vamos a dejar en la estufa a 70 grados durante toda la noche y lo vamos a pesar para nosotros poder ir midiendo y poder hacer los cálculos. Una vez que ya hayamos hecho lo que es el peso de este crisol, tanto con muestra como sin muestra, también el cursor del blanco, que solamente van a ser los sustitutos de asbesto que nos van a haber quedado después de generar lo que es la parte ácida, la parte alcalina y también los lavados. Entonces, una vez que ya tengamos eso, todos esos crisoles que ya pasaron toda una noche a 70 grados centígrados, los vamos a llevar a la mufla por alrededor de 1 hora. Entonces ahí los vamos a dejar 600 grados centígrados y una vez que pase este tiempo, nosotros lo vamos a sacar, lo vamos a enfriar y lo vamos a volver a pesar. Y por pérdida de peso que pudiéramos llegar a tener, los vamos a empezar a hacer lo que son nuestros cálculos para poder medir fibra cruda. Entonces, técnicamente, todo lo que nosotros tenemos que monitorear que debe de estar tarado y pesar los antes y los después van a ser los crisoles una vez que ya pasamos por todo el proceso de digestión. La digestión ácida y la digestión alcalina, ahí no hay ningún problema, nosotros simplemente le vamos dando vueltas, lo vamos lavando, vamos dando vueltas, con cuidado que no se nos vaya a romper la malla, por eso la malla tiene que ser de metal para que no se nos vaya a generar. Es una malla súper cerrada para que no, tampoco se nos pierdan lo que son nuestra muestra con los asbestos, etcétera. Y una vez que ya tengamos eso, ya ahora sí podemos hacer los cálculos para poder hacer lo que es la medición de la fibra cruda. No es una técnica complicada, es difícil que se las pueda ilustrar así, porque hay muchos componentes, ahora sí que van unos seguidos de otros. Esperemos que si vamos en modalidad híbrida, pues tengamos la oportunidad de que las personas que estén ahí monten, aunque sea ya si no llevamos a cabo todo lo que es el proceso, en este caso la muestra, de perdido visualicen lo que es
los materiales, tanto el vaso Berzelius como el montado de lo que es la técnica y todo esto, porque pues son técnicas cortas en el caso, pero pues tuvimos que haber pasado por el desgrasado y esa es la que nos quita demasiado tiempo y no sé si nos alcance con los tiempos tan pequeños que tenemos en lo que es la modalidad híbrida. Vamos a hacer lo posible en caso de que regresemos, si no, como quiera les voy a pasar un video, se los voy a dejar en el apartado del chat para que ustedes puedan visualizar lo que es la manera de la obtención de la fibra cruda. ¿Dudas hasta aquí? Y si no existen dudas, es el momento de poner el presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia. Bueno, veo sin dudas de Eric. Gracias, Eric. Y de ahí para allá, todos los demás son presentes. Entonces no existen dudas. Excelente. Vamos a detener la grabación.